la bienvenida nuevamente a otro encuentro de este club de lectura. Alejandra Maresca les saluda, como siempre les digo, es una alegría encontrarnos en este punto, sea que nos estemos viendo por YouTube, escuchando quizás a través de internet o por el 610 AM Radio Transmundial Uruguay. Es un gusto estar en contacto con todos ustedes, agradeciéndoles desde ya por estar en la sintonía, por acompañarnos en estos programas que hacemos semana a semana, y también la gratitud especialmente para nuestros amigos de Distriplast que están allí de alguna forma apoyando este club de lectura, este proyecto. Como siempre les contamos, Distriplast ofrece solución en envases para la industria o el comercio, y ellos ofrecen botellas, vasos, frascos, potes, bidones, difusores, una gran variedad de propuestas en lo que es envases con diversos materiales y también otros productos. Así que les invitamos a ustedes a que conozcan el catálogo de Distriplast en su sitio en internet, que es distriplast.ui. Su celular es el 094-833-201 y su local se encuentra en la calle Carlos María de Pena 4979. Carlos María de Pena, esquina Garzón. Allí es donde trabajan los amigos de Distriplast, a quienes les invitamos que conozcan, y les agradecemos a ellos por estar apoyando este club de lectura. También agradecer a todos ustedes, como les decía, que están allí escuchando, siguiendo este programa. Recordarles, quizás a los que están escuchando en la radio, que pueden vernos a través de YouTube. Allí ustedes ingresan en nuestro canal, que es Club de Lectura RTM. Nos buscan y siempre les agradecemos que se suscriban, que le den like a los videos, que le den el me gusta. Y si se animan también dejar sus comentarios o simplemente hacernos saber que escucharon, que vieron este programa. Club de Lectura RTM en YouTube. También estamos en Spotify como Club de Lectura RTM para aquellos que prefieran el formato de podcast en esta aplicación. Y también siempre la invitación es a que nos sigan en Instagram, donde estamos allí semana a semana haciéndoles saber cada vez que sale un programa nuevo, compartiendo con ustedes reels, también recibiendo por allí su comunicación. Así que está bien buena esa vía de comunicación a través del Instagram, porque es bien fluida, bien directa con ustedes. También por allí nos va a gustar recibir sus mensajes en Instagram. Nos encuentran como Club de Lectura RTM. Y agradecerles. Han sido varios los mensajes, algunos se han ido un poquito para atrás, pero queremos recuperar algunos contactos, algunos comentarios que nos han llegado. Por ejemplo, Gabriel Buena siempre está allí al firme, discutiendo, compartiendo sus ideas. Por ejemplo, acerca del programa de Alfonsina Storni, nos dijo: interesante tertulia, indagando entre la obra del autor y su vida y su contexto, y dice: admito que no me cae bien la visión de Storni sobre algunas cosas, pero la tertulia me ayudó un poco a comprenderla mejor, nos dice Gabriel Buena. También hemos tenido, por ejemplo, contactos a través de YouTube desde Lima, Perú. Luz nos dice que es nuestra nueva suscriptora, que le llamó la atención el título porque hace unos días justamente conversaba sobre esto que tiene que ver con el Antiguo Testamento, y todo lo que veníamos conversando en programas anteriores. Y nos contaba Luz que estuvo leyendo Fe Viva, un libro de Dean Merrill. Creo que un poquito ya compartimos sobre esto, pero le agradecemos a Luz su contacto. Joaquín Emiliano nos avisó que, está suscripto y siempre está comentando allí los programas, así que le agradecemos por el contacto. Y sobre el tema del Antiguo Testamento, también Gabriel Buena nos decía: gran recomendación, el libro de Philip Yancey, que se titula La Biblia que leyó Jesús. Dice: gran recomendación, no es fácil ni ameno introducirse en el análisis del Antiguo Testamento, por lo que es importante este tipo de lecturas. Allí desarrollaba un poquito más también un comentario Gabriel Buena. Luego también nos llegó un contacto, si no me equivoco, es desde República Dominicana. Un oyente que nos dijo: muy buen programa, hablando también sobre este tema del Antiguo Testamento.
En la antigüedad los creyentes debían memorizar las escrituras para meditar en ellas y esta debe seguir siendo una práctica esencial para todo cristiano. Anthony deja este comentario desde República Dominicana y también nos hacía saber que le gustaron mucho los programas que tenían que ver con poesía, ¿no? El programa que hablamos de Juana de Ibarburu, que hablamos de Alfonsina Storni, nos decía Anthony, bueno, que no conocía de estas autoras y que le interesó la propuesta. Lilian también decía que la charla que tuvimos con Jan Eises sobre el Antiguo Testamento le resultó muy educativa. A seguir instruyendo y leer libros siempre. Muchas gracias, Lilian. También por contactos personales, Miguel nos hacía saber que, bueno, que estaba escuchando los programas, que le resultaban interesantes y también nos recomendaba allí algunos sonetos, ¿no? Esta idea, esto que nos enseñó la profesora Nancy Rodríguez acerca del soneto, que no me creo que crea un soneto de Juana de Ibarburu que compartió con nosotros. Y bueno, allí los oyentes también, bueno, recordaron sonetos que aprendieron, ¿no?, a lo largo de su vida o que quizás leen en lo cotidiano, y le agradecemos entonces a Miguel por compartir con nosotros un poco de esto. Bueno, nuevamente, por favor, nos ayuda un montón que si están escuchando, vayan a seguirnos en nuestro perfil de Instagram, Club de Lectura RTM, que se sumen en YouTube con sus comentarios, con su suscripción, dándole me gusta. O también, siempre les decimos que está el contacto de Radio Transmundial Uruguay. Ustedes nos escriben por allí porque quizás ya tienen agendado este número, nos envían un mensaje de WhatsApp, hacen saber que es para este espacio, Club de Lectura. Y bueno, allí también hacen saber de su escucha y nos dejan sus comentarios. En este caso, la comunicación con Radio Transmundial Uruguay es por el signo de más 598-916110-610. Y bueno, es lindo saber que están escuchando, que este programa les interesa y también, como siempre les decimos, saber qué es lo que están leyendo ustedes, que por ahí nos dispara algún tema para futuros programas. En este caso, estamos arrancando un nuevo mes, nueva etapa, ya estamos dejando un poquito atrás todo lo que fue la temática del mes de abril acerca del Antiguo Testamento. Estuvimos conversando con Jan Eises, recomendamos un libro, también conversamos con el profe Stefan Marchenko sobre toda esta temática. Bueno, pero queremos hacer un punto, quizás volvamos en un futuro, pero en este momento queremos poner un punto aparte y adentrarnos en un nuevo tema, porque en abril se celebró también el Día Internacional del Libro y hubo allí una movida interesante en redes sociales y nosotros un poquito pasamos por alto esta fecha porque queremos encararlo en este mes de mayo. ¿Por qué? Se preguntarán algunos, sobre todo aquellos que quizás nos están siguiendo desde el exterior, porque aquí en Uruguay el 26 de mayo se celebra el Día Nacional del Libro. Y hay un detalle interesante que estuve leyendo, que es, ustedes saben que aquí en Uruguay el Día Nacional del Libro se comienza a celebrar antes que el Día Internacional del Libro. La fecha del Día Internacional del Libro arranca en 1995. Aquí el Día Nacional del Libro, 26 de mayo, en Uruguay, se establece con anterioridad en el 1940. Me parece que está bueno y también es interesante el por qué se celebra el 26 de mayo y se celebra aquí en Uruguay el Día Nacional del Libro, y tiene que ver con la inauguración de nuestra primera biblioteca nacional, con un contexto bien particular, un personaje ahí que sobresale y sobre el que vamos a estar conversando en futuros programas. Así que bueno, queremos enfocarnos estos próximos programas en este mes de mayo a mirar, pensar en el Día Nacional del Libro, honrar los libros, reflexionar sobre su valor. Algo que hacemos en general aquí en Club de Lectura, pero que queremos poner un énfasis particular en este mes de mayo. Y para comenzar, justamente para lanzar este mes, quería compartir con ustedes, un
algunos conceptos bien interesantes que tienen que ver justamente con este valor de los libros y fíjense ustedes la coincidencia, tienen que ver con la inauguración de una biblioteca en una ciudad en España hace muchísimos años, casi 100 años. Y es un discurso de un autor que a mí me gusta muchísimo, como es Federico García Lorca. No sé si lo mencioné ya en algún programa, sino bueno, es un autor que a mí en lo personal me fascina, me parece que escribe muy lindo, que también es de fácil lectura, además, ¿no? Él tiene un discurso precioso en el cual, bueno, rescata el valor de los libros, anima a la gente a leer. Y sobre esto quería compartirles en unos breves minutos. Les propongo en este punto hacer una pausa. Yo, como siempre les digo, me voy a tomar unos mates. Pueden ustedes también tomarse unos mates. Hacemos un descansito y les invito a escuchar o a pensar un poquito sobre esto que reflexionaba hace 100 años Federico García Lorca sobre el valor de los libros, el valor de las bibliotecas, su rol social también, la función de los libros en el contexto social, en los distintos entornos, ¿no? De la ciudad, de los países, en los que los estratos sociales también. Bueno, vamos a conversar un poquito de esto y vamos a encontrar una referencia a la Biblia bien interesante e interesante sobre todo viniendo, ¿no? De una persona como García Lorca. Así que bueno, voy a cortar en este punto y bueno, hacemos esta pausita en Club de Lectura, volvemos en instantes. Estamos en Club de Lectura, continuamos aquí la conversación, debería decir mejor, la introducción al tema que va a guiar los próximos encuentros en este mayo de Club de Lectura. Dijimos 26 de mayo, Día Nacional del Libro, aquí en Uruguay. Se conmemora justamente recordando la inauguración, la fundación, el establecimiento de la primera Biblioteca Nacional aquí en el Uruguay. Y es bien interesante, ¿no? Hace prácticamente 100 años, un poquito menos de 100 años, se inauguraba en un pueblo en Granada, España, un pueblo llamado Fuente Vaqueros, se inauguraba justamente una biblioteca pública y a esa inauguración invitan a Federico García Lorca, que en ese momento, estoy hablando de septiembre del año 1931, Federico García Lorca ya era un autor consagrado, tenía ya su recorrido, sus textos publicados. Lo invitan a dar el discurso de inauguración en esa biblioteca de su pueblo natal. Federico García Lorca, vamos a contarle, para poner un poquito en contexto, ¿no? Alguno que quizás no lo conoce mucho, bueno, nace en el año 1898, allí en Granada, en España. Fue un poeta, dramaturgo, prosista español, o sea que escribió de todo, escribió teatro, escribió poesía, también prosa, y dice que se lo inscribe dentro de la generación del 27 y se lo considera el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX, y como dramaturgo se entiende que es una de las cimas del teatro español del siglo XX. Y escribe precioso, en lo personal me parece que escribe precioso y sus obras de teatro se leen con muchísima rapidez, es como que el texto fluye, unos diálogos muy dinámicos, con un estilo y una sensibilidad muy particular, que en lo personal disfruto mucho la lectura, cada uno sabrá si le gusta, más menos. Bueno, García Lorca, que es fusilado en el año 1936, se piensa, bueno, que en agosto del año 1936, bueno, a causa de sus tendencias políticas, ¿no? Sus diferencias con, bueno, allí en el contexto de esa guerra civil que estaba iniciando, por sus posturas políticas, sociales. También se entiende que por su estilo de vida, un poco, bueno, Federico García Lorca es arrestado y es fusilado en el año 1936. Como verán, bueno, un personaje
bien particular por sus tendencias políticas con los que algunos podrán estar más o menos de acuerdo y sin embargo no podemos menospreciar su aporte artístico, su escritura. Quería compartir con ustedes, como les decía antes de la pausa, este discurso que fue pronunciado por García Lorca en la inauguración de la biblioteca allí en Fuente Vaqueros, Granada, España, septiembre del año 1931. Evidentemente no voy a compartir todo el discurso porque es bastante extenso. Lo pueden encontrar ustedes en internet y les súper recomiendo que lo lean porque es precioso, tiene muchísimo valor y tiene también muchísimo contexto histórico que sin dudas nos va a enriquecer. Y también, bueno, por los conceptos que allí decidió volcar Federico García Lorca, es valiosísimo. Él allí mismo, en la introducción al discurso, dice justamente que él está leyendo. No es un discurso que él proclame simplemente desde la oralidad, sino que dice que él prefiere leer porque entiende que las palabras se las lleva al viento, pero que lo que está escrito de alguna forma queda firme y queda para que lo lean posteriormente, ¿no? Las siguientes generaciones, lo cual realmente es lo que pasa, ¿no? Que hoy por hoy accedemos a ese discurso que brindó García Lorca porque, bueno, él decidió escribirlo y decidió leerlo cuando lo pronunció. Bueno, él comienza justamente destacando su pueblo, la belleza, sus características, y él lo que valora puntualmente a la gente, ¿no? Y allí es como que dispara el enfoque del discurso, porque dice que él nota algo distinto en la gente de su pueblo y es el ansia de saber, ¿no? Dice, yo he visto a muchos hombres de otros campos volver del trabajo a sus hogares y llenos de cansancio se han sentado quietos como estatuas a esperar otro día y otro con el mismo ritmo sin que por su alma cruce un anhelo de saber. Hombres esclavos de la muerte sin haber vislumbrado siquiera las luces y la hermosura a que llega el espíritu humano. Porque en el mundo no hay más que vida y muerte y existen millones de hombres que hablan, viven, miran, comen, pero están muertos. Más muertos que las piedras y más muertos que los verdaderos muertos que duermen su sueño bajo la tierra, porque tienen el alma muerta, muerta como un molino que no muele, muerta porque no tiene amor ni un germen de idea, ni una fe, ni una ansia de liberación imprescindible en todos los hombres para poderse llamar así. Es uno de los programas, queridos amigos míos, que más me preocupan en el presente momento. Y él dice que valora a la gente de Fuente Vaquero porque dice que en ellos encuentra que existe este germen, este deseo de saber. Y dice, bueno, qué bueno que ha llegado la biblioteca a este pueblo para que justamente ese deseo y ese interés que tienen las personas de Fuente Vaquero bueno, sea satisfecho. Y viene aquí una frase clave que es quizás la más conocida de este discurso y que es, ustedes la escucharán y me dirán a qué les recuerda. Dice, no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento, porque el hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios sufre una terrible agonía, porque son libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Se pregunta García Lorca en este discurso precioso. Y bueno, la referencia es clarísima, ¿no? Y es bien interesante que el propio García Lorca, ¿no? Con todo su trasfondo, no sé si decirlo político, ideológico, que quizás distaba un poco del ideal bíblico, sin embargo, en su universo mental, evidentemente está presente esa cita bíblica
que aparece allí en Mateo 4, que es pronunciada por el propio Señor Jesús en su tentación allí en el desierto, después de pasar muchos días en ayuno, es tentado por el diablo a convertir las piedras en pan y comer, y el Señor Jesús responde también, y miren qué interesante esto en vínculo con lo que hemos estado conversando en encuentros anteriores, citando el Antiguo Testamento, citando allí Deuteronomio capítulo 8, no solo de pan vive el hombre. Voy a leerles allí Mateo 4, desde el versículo 3, y vino al tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, y me parece interesantísimo todo lo que se genera aquí, ¿no? Porque por un lado, el escrito está del Señor Jesús, que me recuerda al comienzo del principio, al comienzo de este discurso de Federico García Lorca, en el cual él dice, bueno, es necesario que las cosas queden escritas. Y luego García Lorca nos trae esta cita, citando al Señor Jesús y citando Deuteronomio, y esta cuestión de que, no solo vivimos de lo material, aquello en lo que tanto nos afanamos y quizás consume gran parte de nuestro tiempo, que es la cuestión material, sino que, él va un poco más allá. García Lorca, evidentemente, dirige su pensamiento hacia los libros, ¿no? Hacia lo que él quiere destacar acá y lo que él valora muchísimo, que era algo que le había inculcado su madre como maestra desde chiquito, la cuestión está de la lectura, del valor del conocimiento. García Lorca lo dirige hacia este lado, la cuestión de que no solo de pan va a vivir el hombre. Me gusta porque él menciona toda esta cuestión del conocimiento y de la lectura, y la menciona con una cuestión casi espiritual, ¿no? Porque si ustedes después acceden a este discurso, van a encontrar que él está permanentemente hablando del alma, de la iluminación, del poder ver, del espíritu. Habla en un punto, habla de la revolución de las almas, ¿no? De lo que producen los libros cuando llegan a las personas, ¿no? De la posibilidad del conocer, del saber, de tener acceso a otras perspectivas, ¿no? Y es bien interesante esto, ¿no? En cuanto, nosotros también entendemos que en un sentido, en el sentido más bíblico de esta frase, no solo de pan vive el hombre, y allí lo completa en Mateo 4 el Señor Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, habla justamente de esto mismo, ¿no? De que nuestra necesidad no es solamente física, sino que existe también una necesidad por aquello que viene de Dios y aquello que es en este caso también la palabra de Dios, y que en definitiva también viene a través de un texto bíblico, ¿no? Y acá está el hecho bien interesante, ¿no? Y que también era un poquito lo que hablábamos en el primer programa. Qué interesante que Dios quiso comunicarse con nosotros a través de un libro, ¿no? Esa palabra de Dios que nos llega a través de un libro como es la Biblia, con todo ese valor que tiene el libro, y, y con todo lo que implica justamente, y que ustedes, si, como les digo, anímense a leer este discurso de García Lorca, todo lo que él valora el libro a través de la historia. Y ya para ir terminando, porque el tiempo en este programa vuela, destacarles, por ejemplo, una consideración que él hace justamente acerca, una mención interesante a la Biblia. Dice: ¿cuánto esfuerzo ha costado al hombre producir un libro, y qué influencia tan grande han ejercido y ejercerán en el mundo? Ya lo dijo el sagacísimo Voltaire: todo el mundo civilizado se gobierna por unos cuantos libros. La Biblia, el Corán, las obras de Confucio y de Zoroastro. Y el alma y el cuerpo, la salud, la libertad y la hacienda se supeditan y dependen de aquellas grandes obras. Y ahí
Continúa, ¿no? Lorca. Y yo añado, todo viene de los libros. La Revolución Francesa sale de la enciclopedia y de los libros de Rousseau, y todos los movimientos actuales societarios, comunistas y socialistas arrancan de un gran libro, El Capital de Carlos Marx, ¿no? Esto está bien interesante, ¿no? En su contexto, ¿no? Con estas ideas que tenía Lorca en su cabeza. Pero bueno, me parece súper valioso que él menciona la Biblia en primer lugar, y esto que nosotros sabemos, ¿no? Todo el mundo civilizado se gobierna por unos cuantos libros, y ya hemos hablado de esto, ¿no? Del impacto que ha generado la Biblia en nuestra cultura occidental, en lo que tiene que ver con el orden de las sociedades, con los derechos humanos, con la educación, bueno, tanta cosa que se ha apoyado en un libro, y un libro que sabemos, ¿no? Quienes creemos que es palabra de Dios, que viene en definitiva de parte de Él. Bueno, vamos a ir ya cerrando un poquito el programa en este punto, pero como les decía, los animo a que ustedes accedan a este discurso que compartió, que leyó Federico García Lorca en la inauguración de la biblioteca en su pueblo natal, Fuente Vaqueros, Granada, en el año 1931, unos años antes de su muerte, de su fusilamiento. Un discurso precioso que se titula Medio pan y un libro, porque él dice que si estuviera en la calle, si estuviera hambre y estuviera necesitando, él no pediría un pan, pediría medio pan y un libro, porque justamente él entiende qué necesaria que es el conocimiento y la cultura para las personas, ¿no? Más allá de su estrato social, pero también nosotros sabemos cuán importante también es que las personas accedan a la palabra que viene de Dios, ¿no? Una reflexión bien interesante que bueno, que quisimos compartir con ustedes para continuar reflexionando, ¿no? En el valor de los libros, especialmente en este mes de mayo, en lo que se nos viene por delante. Medio pan y un libro es este discurso de Federico García Lorca, que si ustedes quieren leerlo completo, a lo que les estamos animando, por favor nos piden el enlace. Nos pueden escribir allí en YouTube, nos escriben por Instagram, por ejemplo, nos mandan allí un mensaje privado, nos dejan un comentario por Instagram. Búsquennos en estas redes sociales como Club de Lectura RTM, y allí por favor pasame el enlace a este discurso, o si no lo buscan en internet, en Google, lo van a encontrar. También pueden pedir el enlace por el contacto de Radio Transmundial Uruguay, que es el signo de más 598-91610-610. Un discurso que sin dudas nos llama a la reflexión y que queremos que dispare entonces también futuras charlas, futuras conversaciones que vamos a tener en este espacio de Club de Lectura, que se viene con todo, como les decía, para pensar en libros en este mes de mayo. Vamos a tener, si Dios permite, un par de invitados nuevos, y contarles ya al cierre, mientras me voy despidiendo, les prometo, que estoy en estos días leyendo nada más ni nada menos que Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Quizás algunos lo conocen, y que tiene que ver mucho con esta cuestión de los libros, ¿no? Lo que generan, bueno, su valor, y que por eso lo vamos a estar compartiendo en el mes de mayo. Así que bueno, se vienen programas interesantes, charlas muy valiosas, y los animamos a que nos estén acompañando. Repetirles, por favor, que comiencen a seguirnos a través de Instagram, Club de Lectura RTM, que recomienden este perfil también con sus contactos, aquellos a quienes les pueda interesar. Estamos también en Spotify como Club de Lectura RTM, y en YouTube, allí por favor la suscripción, el like, su comentario, para darle un poquito más de relevancia a este espacio y que también pueda llegar a más personas, que es sin dudas nuestro deseo. Nos quedamos esperando sus comentarios, si han leído a García Lorca, si les gusta, no les gusta, quizás están en el espectro ideológico completamente opuesto y no lo quieren ni ver, bueno, nos lo hacen saber, quizás están muy de acuerdo con él.
Nos encantaría conocer sus opiniones y también, como siempre les decimos, saber qué es lo que están leyendo. Nos encantaría saberlo y bueno, qué es lo que piensan, en qué les está haciendo reflexionar. Hasta aquí el Club de Lectura en esta oportunidad y como siempre, bueno, los esperamos la próxima y les decimos que se animen, por favor, a leer libros.